Hola, soy Joan, bienvenidos a mi canal. En este vídeo hoy os vamos a enseñar qué es el complemento directo y vamos a ver cómo lo reconocemos a través de unos ejemplos, ¿vale? Primeramente, lo que tenemos que saber es que el complemento directo o objeto directo es lo mismo, ¿vale? Tiene estos dos nombres, complemento directo u objeto directo, pero significa lo mismo. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en el predicado, ¿vale? Tenemos la oración donde tenemos el sujeto y el predicado, y el complemento directo siempre lo vamos a encontrar en la parte del predicado. Tenemos que tener claro también qué es un complemento del verbo, es decir, el objeto directo siempre nos complementa al verbo. Y lo que nos dice este complemento directo es sobre quién recae la acción del verbo, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos la oración el hombre conduce el bus, lo que tenemos que hacer siempre primero es marcar el verbo, encontrar el verbo. Aquí, en este caso, el verbo sería el verbo conducir, y si encontramos también siempre el sujeto, siempre será mejor porque así tenemos menos opciones de fallar con los otros complementos. Aquí, por ejemplo, si tenemos el verbo conduce, ¿quién hace la acción de conducir? El que realiza la acción siempre será el sujeto, que en este caso el hombre es quien realiza la acción. Por lo tanto, el hombre va a ser el sujeto del verbo conduce. ¿Y sobre quién recae la acción? En este caso, la cosa conducida, sobre quién recae la acción, es el bus. Pues el bus va a ser el complemento directo, ¿vale? Luego veremos cómo lo encontramos más fácilmente. Otras cosas a tener en cuenta con el complemento directo. Los verbos que llevan complemento directo son verbos transitivos, ¿vale? Los llamamos verbos transitivos. Luego tenemos los verbos intransitivos, que son los verbos que no llevan complemento directo, que luego, cuando hayamos visto las oraciones y cómo hacemos lo del complemento directo, vamos a volver a hablar un poquito de los verbos intransitivos. Y además tenemos los verbos copulativos, que los verbos copulativos son los verbos ser, estar o parecer, y siempre que tengamos una oración con estos verbos, el ser, el estar o el parecer, no vamos a tener un complemento directo, ¿vale? Vamos a tener otro complemento, que ya lo veremos en otro vídeo, que sería el complemento atributivo, ¿vale? El atributo. Siempre que haya el verbo ser, estar o parecer. Vamos a ver cómo encontramos el complemento directo. Tenemos 3 o 4 maneras de verlo. Las dos primeras son un poco para situarnos, pero las dos últimas son las que nos van a dar la certeza de que lo que estamos mirando es el complemento directo. Lo primero que tendríamos que hacer es preguntarnos qué más el verbo. Que esto puede fallar, lo sabemos, pero para situarnos es lo mejor que tenemos. Luego también lo podemos sustituir por esto o por eso, que también nos da una pista de lo que va a ser el complemento directo, ¿vale? A tener en cuenta también que a veces no tiene por qué ser una cosa lo que va a hacer de complemento directo, sino que también podría ser una persona si es sobre quién recae la acción del verbo, ¿vale? Vamos a verlo ahora con ejemplos. Y las dos cosas importantes que casi nunca, porque lo de nunca es difícil de decir, pero casi nunca fallan, serían sustituir por los pronombres lo, la, los o las, dependiendo de si es masculino, femenino, singular o plural, o pasar la oración a pasiva, ¿vale? Si pasamos la oración a pasiva, lo que creemos que es el complemento directo va a ser el sujeto de esta oración pasiva, ¿vale?
si podemos hacer estas dos cosas, seguro o casi seguro que el complemento va a ser complemento directo. Si nos situamos, la primera frase, por ejemplo, la primera oración nos dice Pedro lee el libro. El verbo de esta frase es lee. Por lo tanto, situamos primero siempre el verbo y vamos a ver quién hace la acción de este verbo. ¿Quién hace la acción de leer? Pedro. Por lo tanto, Pedro, que es la persona que hace la acción de leer, va a ser el sujeto de esta frase. ¿Qué lee? Es decir, ¿sobre qué recae la acción de este verbo leer? Sobre el libro. Vamos a comprobar ahora si realmente es un complemento directo o no lo es. Primero, preguntamos lo del qué. ¿Qué lee? La respuesta sería el libro. Por lo tanto, vamos a intuir que esto va a ser el complemento directo. Podríamos también sustituir por esto o por eso, es decir, podríamos decir la oración Pedro lee esto. En vez de utilizar el libro, podemos decir lee esto. Lo más importante, lo que nos va a confirmar que es complemento directo es si lo sustituimos. En este caso tenemos una palabra masculina singular, por lo tanto lo podríamos sustituir por el lo. Podríamos decir Pedro lo lee. En vez de la palabra el libro, nosotros podríamos decir Pedro lo lee. Por lo tanto, si nos queda bien esta sustitución por el pronombre, en este caso lo, el libro va a ser complemento directo. También podemos hacer la oración pasiva, es decir, pasar lo que sería el complemento directo como sujeto, ¿vale?, de la oración, y en este caso diríamos el libro. Tenemos la frase activa en presente, por lo tanto pondríamos el verbo ser en presente, el libro es, y luego ponemos siempre el participio en la oración pasiva. Es leído por Pedro en este caso. Por lo tanto, nos queda bien tanto la sustitución como hacer la oración en pasiva, por lo tanto podemos asegurar que el libro va a ser complemento directo. Otra oración, por ejemplo, tenemos el alumno estudia lengua. Aquí, si nos situamos primero con el verbo, vemos que el verbo que tenemos es el verbo estudiar. ¿Quién hace la acción de estudiar? El que realiza la acción de estudiar, en este caso, sería el alumno. Por lo tanto, el alumno sería el sujeto de esta oración, sería el sujeto de este verbo. La otra parte de la oración sería el predicado, ¿vale? Aquí no lo hemos dicho, pero tendríamos el sujeto y a partir del verbo lee el libro. Todo esto sería el predicado de la oración, que es dentro del predicado donde encontramos el verbo y la mayoría de complementos. En este caso, el directo, que es un complemento del verbo, lo encontramos en el predicado. Si volvemos a esta oración, ya hemos encontrado el sujeto, que es el alumno, y ahora vamos a ver los complementos. En este caso, el complemento directo, y si nos preguntamos qué más el verbo, en este caso, ¿qué estudia? La respuesta sería lengua, ¿vale? Podemos sustituirlo por esto, el alumno estudia esto, y ahora vamos a las dos claves de la cuestión, que es lo que nos va a corroborar que es complemento directo. Podemos sustituirlo por estos pronombres. En este caso, lengua es una palabra femenina singular, por lo tanto, podríamos sustituirlo por la. El alumno la estudia. Si podemos decirlo y queda bien, podemos afirmar que será el complemento directo. También podríamos hacer lo de la pasiva, podríamos poner lo que suponemos que va a ser el complemento directo, ponerlo como sujeto de la oración pasiva y diríamos la lengua.
en este caso diríamos es estudiada, ¿vale? Ponemos también el verbo ser, es estudiada, y diríamos por el alumno, ¿no? La lengua es estudiada por el alumno. Como nos queda bien la oración y también hemos dicho que nos queda bien la sustitución por el la, podemos afirmar que lengua va a ser el complemento directo de esta oración. Vamos a ver más ejemplos. Tenemos, por ejemplo, envió una carta a su madre. Lo mismo, vamos a señalar primero el verbo aquí es el verbo enviar, y vamos a ver quién realiza la acción de enviar. En este caso es un sujeto elíptico, es un sujeto que está omitido, porque sería él o ella, por ejemplo, ¿vale? Envió una carta a su madre. Por lo tanto, él o ella sería el sujeto, que no lo tenemos dentro de la oración. Si vamos a ver ahora qué envió, es decir, vamos a buscar el complemento directo, en este caso, si preguntamos qué, la respuesta sería una carta, ¿vale? Lo podemos sustituir también por esto. Ella envió esto, por lo tanto, en principio, vamos a suponer que esto va a ser el complemento directo. Vamos a comprobarlo siempre de sustituir por el lo, la, los o las. En este caso también es femenino singular, por lo tanto lo podríamos sustituir por la. Él o ella la envió. Si nos queda bien, esto va a ser el complemento directo, ¿vale? Podemos decir la envió a su madre. También podríamos hacer lo de la oración, pasarla a forma pasiva, y diríamos una carta fue enviada. En este caso, si queremos hacer la pasiva correctamente, como el verbo está en pasado, tenemos que poner el verbo ser en pasado. Una carta fue enviada. En este caso, no sabemos por quién, por él, por ella. Una carta fue enviada por él o por ella. Nos queda bien también la oración en pasiva, por lo tanto, podemos afirmar que una carta será el complemento directo, ¿vale? Otro ejemplo. Tenemos aquí, mañana llamaré al profesor. Tenemos el verbo llamar. Aquí tenemos otra vez el sujeto que está omitido, ¿vale? Tenemos un sujeto elíptico, porque ¿quién hace la acción de llamar? Yo. Yo seré el que mañana llamaré al profesor. Por lo tanto, el yo sería el sujeto, aunque no está dentro de la oración. Mañana nos dice cuándo, no nos dice qué, ¿vale? Nos dice el cuándo, por lo tanto, este será otro tipo de complemento. Y aquí, si preguntamos qué llamaré, la respuesta no queda bien que digamos al profesor, pero hemos dicho que a veces el complemento directo, la acción puede recaer también sobre una persona y no sobre una cosa. Y este sería el caso, ¿vale? No siempre se tiene que preguntar a quién iba a ser complemento directo, pero aquí en este caso sí que, si utilizamos la pregunta ¿a quién llamaré?, la respuesta sería al profesor. Igualmente, tenemos que comprobar lo del lo, la, los o las, o hacer la oración en pasiva, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podríamos sustituir al profesor por lo, ¿vale? Lo llamaré. Por lo tanto, como nos queda bien, en principio esto sería el complemento directo. Podríamos hacer también la oración, pasarla a pasiva, que sería el profesor, ¿vale? Esto recordamos que es una contracción que es a más el, ¿vale? Es decir, nosotros no decimos vamos a llamar a el profesor, sino que en español lo que hacemos es juntar la preposición a más el y nos sale la palabra al. Aquí, si hacemos la pasiva, sí que
lo pasaríamos con el profesor. Aquí en este caso, si es en futuro, lo que vamos a hacer es la pasiva en futuro. El profesor será llamado. Y entonces vemos que también nos queda bien la pasiva. Por lo tanto, si esto es el sujeto de la oración pasiva, va a ser el complemento directo de la oración que tenemos en activa, ¿vale? Vamos a ver otros ejemplos más. Si queréis, lo que podemos hacer aquí es, os dejo 3 oraciones para que las hagáis vosotros, ¿vale? Podéis poner la pausa en el vídeo y lo hacéis tranquilamente, os copiáis las oraciones y ahora luego le dais al play otra vez y corregimos las oraciones. Vale, si lo tenéis hecho, tenemos aquí la primera oración: te compro 3 lápices. Tenemos el verbo comprar, el sujeto, que es quien realiza la acción, sería yo, es un sujeto también que está omitido, ¿vale? Tenemos yo te compro, y en este caso, si buscamos el complemento directo, si nos preguntamos ¿qué compro?, la respuesta sería 3 lápices, ¿vale? Vamos a hacerlo de sustituir por lo, la, los o las. En este caso podemos decir te los compro, por lo tanto queda bien, o podemos hacer también la oración en pasiva: 3 lápices son comprados. Por lo tanto, 3 lápices sería el complemento directo de esta oración, ¿vale? Siguiente, la oración tiene un verbo compuesto, sería una perífrasis verbal. Vamos a estudiar, en este caso todo junto sería el verbo, y tenemos otra vez el sujeto que está omitido, porque quien realiza la acción del verbo, quien realiza la acción de vamos, seríamos nosotros. Por lo tanto, nosotros es el sujeto, y lo que vamos a estudiar, si nos preguntamos ¿qué vamos a estudiar?, la respuesta sería matemáticas. Si sustituimos para comprobar siempre y confirmar que va a ser complemento directo, lo que hacemos es las vamos a estudiar. En este caso, como son las matemáticas, lo sustituimos por las. Si hacemos también la oración en pasiva, pasamos a sujeto y sería las matemáticas van a ser estudiadas o serán estudiadas. Por lo tanto, vemos que también nos queda bien la oración en pasiva y será un complemento directo. Y por último, tenemos Julio le dio un regalo a su amiga. Tenemos el verbo dio. En este caso, ¿quién es el que realiza la acción del verbo? Tenemos Julio, por lo tanto, Julio será el sujeto de esta oración, y si nos preguntamos ¿qué dio?, la respuesta sería un regalo, ¿vale? Recordamos que lo de la pregunta ¿qué? Lo hacemos para situarnos. En este caso, ¿qué dio? Un regalo. A partir de aquí, si sustituimos por lo, la, los o las, nos quedaría bien, porque podríamos decir Julio lo dio. Por lo tanto, esto de aquí lo podemos sustituir por lo, nos queda bien, sería un complemento directo, ¿vale? Podríamos hacer también la oración en pasiva para comprobarlo. Un regalo fue dado a su amiga, un regalo fue dado por Julio, por lo tanto, vemos que también podemos hacerlo bien lo de la pasiva y sería el complemento directo, ¿vale? Vamos a ver, por último, nada, un poquito lo que hemos dicho al principio de los verbos intransitivos, ¿vale? Los verbos intransitivos son aquellos verbos que no llevan el complemento directo, ¿vale? Es decir, son los verbos sobre los que la acción no puede recaer. Por ejemplo, el verbo nacer, el verbo morir, el verbo florecer, ¿vale? Si nosotros decimos el árbol, por ejemplo, florece,
la acción no recae sobre el árbol, sino que el árbol es quien realiza la acción de florecer. Por lo tanto, este verbo, el sujeto sería el árbol, que es quien realiza la acción de este verbo, la acción de florecer, y nada puede recaer sobre este verbo. Por lo tanto, bueno, hay verbos a tener en cuenta que no llevarán complemento directo, que si preguntamos el qué florece a veces nos puede despistar, por eso siempre hay que comprobarlo, ¿vale? Sustituyendo por lo, la, los, las, o hacer la oración en pasiva. Vale, pues hasta aquí la explicación del complemento directo. Si os ha gustado el vídeo, le podéis dar al like y compartir, y seguiremos con más vídeos de complementos los próximos días.